que son dos agentes que trabajan en el Hospital J. Iturraspe en la zona de terapia intensiva. Chicas, adelante. Bueno, yo soy Silvia Rodríguez y el tema que vamos a abordar hoy, en el módulo que se divide en dos, a nosotros nos tocó sistemática. Dentro de la clase de hoy, le paso a ver, vamos a pasar a ver los temas que se van a tratar hoy, que van a ser modelo de trabajo, protocolo de ingreso a UCI, cumplimentación de los registros de enfermería, equipamiento, reposición y limpieza de la unidad, procedimientos relacionados con venocrisis en general y escenografía de la unidad. Esos son todos los temas que vamos a tratar hoy. Con el que yo voy a comenzar es con modelo de trabajo. Bueno, por las dudas, si alguien se pregunta qué quiere decir sistemática, porque por ahí el título no dice o no nos da claro qué es lo que es, sistemática es un método con que se clasifica algo. Es un conjunto ordenado de principios o elementos que se relacionan entre sí. Vamos a empezar primero a aclarar por qué, digamos que lo que yo empiezo a decir, aclara un poco por qué estamos haciendo esto, por qué se propuso hacer este curso anual. Las enfermeras de UCI prestamos cuidados y atención a pacientes y familiares basándonos en protocolos y material bibliográfico que puede llegar a estar o no actualizado, o adaptarse o no a la realidad de nuestra institución. Cada año se incorpora nuevo personal de enfermería, lo cual repercute en la calidad de los cuidados y lleva consigo una sobrecarga de trabajo en el personal ya existente. ¿Qué es lo que nos pasó con esta pandemia de COVID-19? Que ingresó un afluente importante de gente al hospital, muchos de ellos recién recibidos, y que justamente para acoplarse al personal que ya está ávido de conocimientos. Por ese motivo se incita a hacer este curso para tratar de equipararnos todos y hablar todos prácticamente el mismo idioma. Por la complejidad del paciente de UCI se requieren conocimientos y habilidades suficientes para trabajar con criterios de prioridad y coordinación, además de controlar el entorno y manejar correctamente lo que se bien. Para ello, la enfermería se basa en modelos conceptuales a seguir, como por ejemplo de Virginia Henderson, y de acción de enfermería PAE. En la ejecución de actividades que contribuyen a su salud o al restablecimiento de las mismas, mediante las cuales la va a hacer si tuviese fuerza, voluntad o conocimiento necesario. El modelo de trabajo o el modelo conceptual. Este modelo está orientado a la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales de las personas, manteniendo la salud en todas las dimensiones, en la dimensión física, social y mental, tomando al ser como un ser bio, psico, socio, cultural y espiritual. Elementos fundamentales de este modelo son, como antes lo nombramos, el conocimiento, la fuerza y la voluntad. La persona que presenta un déficit real o potencial en la satisfacción de sus necesidades básicas, el rol de enfermería consiste en suplir la autonomía de la persona o completar lo que le falta,
y así poder desarrollar al máximo su capacidad. El individuo sano o enfermo necesita para cumplir por sí mismo sus necesidades el conocimiento, la fuerza y la voluntad. El conocimiento se refiere a cómo la persona maneja sus recursos internos y externos. Es saber qué hacer y cómo hacerlo. La fuerza, que puede ser la fuerza física o la fuerza intelectual. La fuerza física es la fuerza muscular, la fuerza psicomotriz. Y la fuerza intelectual es la capacidad sensorial o intelectual para procesar esa información y tomar decisiones. La voluntad implica querer realizar las cosas. La voluntad puede reforzarse, pero no sustituirse. En la intervención de enfermería, vamos a hablar de algo que la gran mayoría o todos en algún momento lo vimos en la escuela de enfermería, que se trata de las 14 necesidades básicas a satisfacer según Virginia Henderson. Dentro de estas 14 necesidades básicas tenemos las 7 primeras, que son las fisiológicas, que son respiración, nutrición e hidratación, eliminar desechos del organismo, movimiento y postura adecuada, sueño y descanso, seleccionar vestimenta adecuada y la termorregulación. Las 2 de seguridad son mantener la higiene corporal, evitar peligros del entorno. La de estima, comunicarse con otras personas. La de pertenencia, vivir según valores y creencias. Y la de autorrealización, trabajar y sentirse realizado, participar en todas las actividades recreativas, estudiar, aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. Las actividades que realiza el personal de enfermería son denominados como cuidados básicos de enfermería, los cuales se modifican en funciones a 2 factores. Los factores permanentes, que sería la edad, el nivel de inteligencia, el medio sociocultural o la capacidad física. Y las variables, que son los estados patológicos como la falta de oxígeno, estados de inconsciencia, lesión local, etc. Existe una relación que antes nombramos entre el modelo de trabajo de Virginia Henderson y el proceso de atención de enfermería. No nos vamos a detener en el proceso de atención de enfermería porque la gran mayoría, todos deberíamos saber en qué consiste. Lo único que vamos a nombrar que tiene 5 etapas, que son la valoración, el diagnóstico de enfermería, la planificación, la ejecución y la evaluación. Hola, buenas noches. Yo soy Avellaneda Elizabeth y les voy a hablar de protocolo de ingreso a UCI. Admisión. Admisión es el conjunto de actividades que se realiza al ingreso de un paciente a un servicio o un área. El equipo de salud está dedicado a conservar la salud óptima o restablecerla cuando se altera por alguna enfermedad. Es importante para ello establecer protocolos escritos y organizados que permitan la unificación de criterios en los profesionales de salud para brindar eficacia y calidad en el accionar del cuidado del paciente crítico. Los ingresos de los pacientes de terapia intensiva se dan de 2 formas: extrahospitalarios, que proceden derivados de otros centros, e intrahospitalarios, que proceden de distintos servicios dentro de la misma institución, como por ejemplo guardia central, clínica médica, clínica quirúrgica, quirófano, ginecobstetricia. Los objetivos son unificar criterios estandarizados para establecer un plan de cuidado, optimizar la calidad de atención en el paciente crítico. Estos objetivos nos van a acompañar en toda nuestra reunión.
Bueno, vamos a hablar de la preparación de la unidad o box. Acá tenemos que revisar el equipamiento completo de la unidad, controlar el funcionamiento de las luces, toma corriente, el panel de oxígeno, de aire comprimido, colocar los humidificadores y sistema de aspiración. Preparar camas según técnica, colocar el colchón antiescaras, biombo para delimitar el espacio y la privacidad del paciente, acondicionar el mobiliario, que es la mesa portátil individual, que contenga el alcohol y los guantes descartables. Los elementos de oxigenoterapia, como cánulas nasales y las máscaras con reservorio, 2 o más bombas de infusiones volumétricas por cada unidad del paciente y sostenidas en columnas móviles. Proveer elementos necesarios para pacientes que requieran respirador. Vamos a preparar, montar circuitos de ventilador, ramas, los filtros bacterianos, autohumidificadores, bolsa, máscara con reservorio, ambú, con la válvula de PIC completa, autohumidificadores, tubos endotraqueales, como ahí ven en la figura, el laringo, guía de Eichmann y drogas para la intubación. En proveer elementos necesarios para pacientes que requieran pacientes cardíacos. Acá vamos a preparar el carro móvil, como ven en la figura, equipado para paro cardíaco, desfibrilador manual y electrocardiógrafo. Estos deben estar colocados del lado izquierdo del paciente y verificar que todos los dispositivos estén conectados a toma corriente. Encender el monitor, poner pantalla en espera y preparar carpeta y el informe de enfermería. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la recepción del paciente. Recibir al paciente, presentarse, saludarlo y dirigirse a él por su nombre. Debemos presentarnos con nuestro nombre, indicar qué papel desempeñamos en el equipo de salud, mostrar una actitud positiva y cordial y usar terminología, un lenguaje claro y concreto, conciso. Acomodar al paciente en la unidad, explicarle dónde se encuentra, señalar las normas de servicio y orientarlo en cuanto al espacio físico, recolectar datos del paciente si su estado lo permite, y si no, nos dirigiremos a un familiar. Acá le preguntamos el nombre, el apellido, el DNI, alergias, patologías, si tiene algunos antecedentes, enfermedades crónicas, el grupo y factor. Los debemos anotar en el informe de enfermería y también en el libro de ingreso del paciente al servicio de UTI. Preservar la intimidad del paciente, informar al paciente los procedimientos a realizar y solicitar su colaboración. Vamos ahora a la atención directa al paciente y monitorización. El lavado de manos, según técnica, con los 5 momentos, como se ve en la figura, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Retirar prendas del paciente y colocarle una bata. Monitorizar al paciente, electrocardiograma, tensión arterial no invasiva, temperatura y pulsioximetría. Electrocardiograma y frecuencia cardíaca continua, tener en cuenta la limpieza de la piel, afeitar si es necesario, colocar los electrodos en áreas planas, no musculares ni articulares, tampoco en protuberancias óseas, deben quedar correctamente fijos a la piel, y evitar que los electrodos se mojen. De ser así, cambiarlos. Asegurarse que la frecuencia cardíaca mida correctamente. Si se dispone de 5 electrodos, deben colocarse de la siguiente manera. El electrodo con el código RA por debajo de la clavícula derecha, en la línea media clavicular,
el electrodo LA por debajo de la clavícula izquierda, en la línea media clavicular, el electrodo RL en el sexto espacio intercostal, en la línea medio clavicular derecha, y el electrodo LL en el sexto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. Y el quinto electrodo sobre cualquiera de las posiciones precordiales de la B1 a la B6. La atención arterial no invasiva, tenemos que tener el manguito adecuado para el brazo adecuado al paciente. Si el paciente es obeso, necesitaremos un manguito más para pacientes obesos, que se sitúe a 2,5 centímetros por encima de la fosa anterotuminal, centrado sobre la arteria humeral y firmemente sujeto, de modo que no pueda introducir más de 2 dedos por debajo de él. Seleccionar una extremidad superior y no utilizar extremidades superiores con patología como fístula arteria venosa o mastectomía. El manguito se coloca sobre la piel, colocar el paciente en decúbito supino, para que se escucha. Y debe vigilarse el brazo del paciente sobre el que se coloca el manguito. La pulsioximetría, colocar pinzas reutilizables, únicas adaptables a los dedos. La colocación incorrecta del sensor puede, los restos de suciedad, las uñas, los esmaltes de uña interfieren en la lectura y en la toma. También pueden no funcionar o dar falsos resultados en pacientes fumadores, hipotérmicos y en pacientes con shock tratado con drogas vasoactivas. Marina Reinero me sale que está hablando. Yo la estoy silenciando, pero siempre vuelve a hablar, a activar el micrófono. Ahí está. Perdón. Administrar oxigenoterapia, colocar ventilación mecánica según necesidad, comprobar presencia de vías venosas y o arteriales, instaurar lo que se necesite, cumplir con las indicaciones médicas de drenado gástrico, control de peso si su estado lo permite. Es muy importante el peso porque de acuerdo al peso van a ser las indicaciones médicas. Atención a los familiares acá. Recibir a la familia y presentarse, informar sobre las normas del servicio como el lavado de mano a la entrada y a la salida del servicio, comunicar horarios de visita, informes médicos telefónicamente. Debido a la pandemia que nos afectó por COVID-19, anteriormente se utilizaba la modalidad de terapias abiertas, donde los informes se entregaban personalmente a los familiares e incluso los mismos tenían la posibilidad de participar de los cuidados del paciente y de su familiar enfermo. Tomar datos personales, como ya lo dije anteriormente, que son el DNI, nombre, apellido, domicilio, teléfono, y también anotarlos en el informe de enfermería y en el libro de ingreso del paciente a terapia. Solicitar DNI, muy importante, porque si tienen que hacer algún estudio, se va a necesitar el documento, y elementos de higiene personal, generalmente se le entrega un folleto, donde ahí consta de todos los insumos que necesite el paciente en su estadía. Y se le entrega a sus familiares las pertenencias que se le retiran al paciente. Bueno, el tema que sigue es cumplimentación de los registros de enfermería. Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental en la asistencia, estando integrados en la historia clínica. Por eso es tan importante el registro de enfermería, porque es un documento que queda asentado en la historia clínica, lo que conlleva responsabilidades de índole profesional y legal.
Los agentes de salud deben conocer no solo el adecuado cumplimiento de los registros, sino también la legislación vigente, porque es el documento que nos va a defender a nosotros ante algún problema con algún paciente. El PAE dispone de 5 etapas interrelacionadas. Cada etapa debe disponer de su correspondiente registro de enfermería. ¿Qué es lo que vamos a tener o qué nos va a brindar el registro de enfermería a nosotros, el personal de salud? Es un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo sanitario. Podemos brindar, por medio de los registros de enfermería, calidad de cuidados. Es un sistema de evaluación permitiendo la investigación, la formación pre- y posgrado, y una prueba de carácter legal. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante para nosotros al momento de tener que defendernos o tener que justificar lo que hicimos. Es un testimonio documental donde se registra toda la información sobre la actividad de enfermería referente al paciente, su tratamiento y su evolución. Debe realizar los registros todo el personal de enfermería que participe de manera activa en el cuidado del paciente. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos la modalidad en nuestra terapia intensiva, en nuestra unidad de cuidados intensivos, por una cuestión organizativa, dividirnos los pacientes. Yo tomo 2 pacientes, 3 pacientes, sucesivamente toma 2 o 3 pacientes. Si yo, por algún motivo, mi compañero está ocupado y atiendo o brindo alguna atención de enfermería a un paciente del cual yo no tenía asignado, tengo que registrar yo también lo que hice. Por enfermería debe registrar, no esperar que mi compañero lo haga o decirle, sino que lo tengo que hacer yo, el que hizo la acción o el que hizo la atención de enfermería. Debe ser con objetividad, sin prejuicios, sin juicios de valor u opiniones personales. Toda la información que nos dé, subjetiva, que nos dé el paciente, la debemos poner en el registro de enfermería entre comillas. Eso nos hace saber que es textualmente lo que nos dijo el paciente. Deben ser precisos, completos y fidedignos, claros y legibles, puesto que las anotaciones serán inútiles para los demás si no pueden descifrarlas. Simultaneidad. En simultaneidad quiere decir que en el momento que yo estoy haciendo la atención de enfermería lo tengo que estar registrando. No suele pasar que por problemas de tiempo o hasta que nos organicemos hacemos una serie de actividades y al finalizar el turno tomamos enfermería y empezamos a anotar todo lo que corresponde. Deberíamos hacerlo simultáneamente. ¿Por qué? Porque haciéndolo de esta forma evitamos pasar por alto cosas que hicimos y no queden registradas. Debemos anotar también toda la información acerca de medicamentos, fechas, horas, etc. ¿Qué es lo que no se debe anotar en los registros de enfermería? ¿Qué es lo que no debe figurar en el registro de enfermería? Por ejemplo, o lo que no debemos hacer. Adjetivos que califiquen conductas o comportamientos del paciente. El paciente estaba desquiciado, el paciente estaba loco, el paciente estaba fuera de sí. Esos adjetivos no los debemos colocar. No hacer referencia a escasez del personal o conflicto entre los mismos. La atención de enfermería no se pudo hacer por falta de personal. Eso no lo podemos dejar registrado en un informe de enfermería. No intentar explicar un error o utilizar expresiones como accidentalmente o de alguna manera. No referirse con respecto a datos o nombres de otro paciente al lado del que estamos atendiendo en el informe de enfermería. No dar nombres ni situaciones de los pacientes alrededor del que nosotros estamos atendiendo.
debemos tener muy, pero muy en cuenta que la realización correcta de los registros de enfermería por defensa ante un problema legal. Nosotros lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas es las hojas de enfermería que manejamos nosotros, que esas se adecúan cada una a diferentes hospitales, diferentes instituciones y diferentes servicios. Nosotros lo que hicimos foco es en las que usamos nosotros en nuestra UCI, que constan de 2 caras anteriores, o sea, son 2 hojas que constan de 2 anteriores y 2 posteriores. Voy a describir en la siguiente diapositiva es qué consta, qué es lo que encontramos en las caras anteriores y qué es lo que encontramos en las caras posteriores. En las caras anteriores encontramos datos del paciente, nombre, apellido, edad, DNI, fecha de nacimiento, teléfonos particulares, peso, talla, edad, diagnóstico, prescripciones médicas programadas, medicación y sueroterapia, y la referencia de los problemas de enfermería, que acá paso a mostrar una de las caras anteriores, que justamente esto es lo que hace referencia de los problemas de enfermería, que nosotros los vamos llenando de acuerdo al tipo de paciente que estemos tratando. La otra hoja, registramos hemodinámica, Swan-Gam, TAM, tensión arterial media, signos vitales con su escala correspondiente, parámetros de ventilación mecánica, donde ahí podemos registrar FiO2, PIB, frecuencia respiratoria del ventilador, presión, volumen total, y las modalidades, PCB, BCB, BNI o CPAP. La escala de Glasgow, formas de administración de insulina, registro de drogas administradas y sus modificaciones, y la ficha de control de colocación de catéteres, donde llenamos haciendo una tilde, si la técnica fue correcta, si usamos lo correcto, todo eso es lo que debe quedar registrado. Ahí está la otra cara anterior. Y la cara posterior, que en la cara posterior vamos a encontrar las indicaciones médicas no programadas, las prescripciones por sonda enteral, que las prescripciones por sonda enteral pueden ser la alimentación, medicación o otro fluido, como por ejemplo cuando nos indican agua libre. Y aparece el balance hídrico, que consta de los ingresos, que son los ingresos parenterales, los ingresos enterales. Los egresos, que constan de diuresis, sonda nasogástrica, hemodiálisis, las pérdidas insensibles, que las pérdidas insensibles nosotros no las estamos teniendo en cuenta, o sea, no las estamos ingresando en los balances. Hay una fórmula que figura incluso en una de las caras de nuestras planillas, que lo podríamos, si quisiéramos, podríamos utilizarlas, pero no se están utilizando. Drenaje y balance. El balance hídrico que hacemos nosotros en nuestra UCI es de 8 horas y el de 24 horas, que constan los 3 turnos, mañana, tarde y noche. En el balance de 24 horas, lo que tenemos que tener en cuenta es la sumatoria de ingresos menos la sumatoria de egresos. Eso nos va a dar un balance que es muy importante anotar el signo que corresponda, si es positivo o si es negativo. Eso le va a dar una pauta al facultativo cuando ve el balance, si fue positivo o negativo. Diferente sería si pusiéramos solamente el volumen y no le aclaráramos el signo correspondiente. Lo único que queda hacer referencia sobre los registros es lo que estamos utilizando ahora, que es el registro digital. ¿Por qué no lo extendimos y por qué no lo pusimos y no lo desarrollamos? Porque es algo que en el hospital se implementó hace muy poco, y como dijimos antes, ¿de qué nos sirven los registros? Es que es algo, o sea, es algo que nos avala a nosotros legalmente, es porque seguimos haciendo soporte papel y el digital.
porque el digital no es completo, porque el digital no está todo lo que dijimos que debe estar en los registros de enfermería. Entonces, por eso seguimos haciendo el soporte de papel, porque si no está todo, no nos serviría. Pero bueno, es lo que se está implementando. Hasta ahora no es completo. No todos los servicios tienen, no sé, si viene derivado de otro servicio, viene con soporte papel y nosotros tendríamos el soporte digital. Por eso actualmente todavía no se dio como único uso de cumplimiento de los registros de enfermería. Bueno, el último tema que me corresponde a mí es equipamiento, reposición y limpieza de la unidad. La unidad de cuidados intensivos está destinada para aquellos pacientes que requieran atención especializada y por ello debe contar con personal altamente capacitado y equipamiento acorde para un correcto manejo de los mismos. Para eso vamos a describir qué es lo que encontramos, cuál es el equipamiento que encontramos dentro de la UCI. El mobiliario básico de la UCI, lo primero que contamos o que podemos describir es una cama hospitalaria multiposición. Esta cama juega un rol importante en la recuperación de la persona enferma, que nos permite cambiar de posición o ponerla en la posición que corresponda, según lo que para lo que necesite el paciente. Y como todos saben, hace muy poco se incorporaron 2 camas de este tipo en nuestra terapia intensiva, porque antes teníamos la que seguimos teniendo, que son las manuales, que debíamos levantar con la manija y por ahí utilizar almohadas para poder cambiar. Estas camas nos dan la posibilidad de hacerlo electrónicamente. Un estante portamonitor, que estos pueden ser fijos, como el que tenemos nosotros, o móviles. En algunos hospitales o en algunas UCI, se usa un móvil que va al lado de la cama del paciente y uno lo puede correr según lo necesite. Pero bueno, nosotros tenemos los fijos, que van con un soporte en la pared. En esta fotografía no se ve, pero puede aparecer en la cama, en la cabecera del paciente o en el techo. Las que nosotros utilizamos son las del techo. Una mesita al pie de la cama, en donde vamos a colocar los guantes y el alcohol en gel. El carro de procedimientos, que el carro de procedimientos debe con ruedas, una superficie fácilmente lavable y equipado correctamente con todo lo que corresponde. Y un portazueros o torres móviles, que son estas que vemos acá, que son las que utilizamos para poner las bombas de infusión, y el carro de paro. El carro de paro debe ser conocido por todo el personal de la UCI, por todo, no solamente por enfermería. Así también como su ubicación dentro de la unidad. Se debe ubicar en un lugar fijo, que todos sepamos dónde está el carro de paro, fácilmente accesible, no ponerlo atrás de un biombo, no ponerlo atrás de una puerta, en un lugar donde no lo podamos ver, y ser revisado periódicamente. El mismo debe contar con un laringoscopio, con sus respectivas palas o valvas, como las llamamos nosotros, y nada, pasamos al equipamiento básico de la UCI. El panel de suministro para gases medicinales, como son el oxígeno, el aire comprimido y el de vacío aspiración. Debemos contar con 2 bocas de oxígeno, una de aire comprimido y una, tenemos que tener 3 por cama.
las mismas nos permitirán la administración de medicación o fluidos en forma más segura y precisa. El ventilador, uno por cama también, estos equipos o asistencia respiratoria a pacientes que no pueden hacerlo por cuenta propia. Monitor multiparamétrico que registra pulso, oximetría, tensión arterial, trazado del electrocardiograma, TAM, temperatura y capnografía. Un desfibrilador. El desfibrilador es un dispositivo que se usa para la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto voltaje para detener y revertir las arritmias cardíacas rápidas. Un glucómetro y un electrocardiógrafo. Instrumental y accesorios básicos. En instrumental, el equipo de intubación completo, que ya Elizabeth lo pasó a detallar. Que acá tenemos una figura para verlo de nuevo, nuevamente. Y el equipo de catéter central completo, que Elizabeth en el próximo tema va a pasar a detallar. Yo muestro la figura como para que lo vayan viendo, pero ella va a dar detalladamente qué es lo que vamos a necesitar. El material de la unidad del paciente, en el estante de la cabecera vamos a colocar una caja o recipiente con el material necesario para ser utilizado durante el turno. Este material lo paso a describir rápidamente, pero ya casi todos sabemos qué es lo que colocamos en el estante, en la caja. Son jeringas de diferentes tamaños, agujas, trocar, endovenosos, intramuscular, subcutáneas, sondas de aspiración y conector en I, termómetro, llave de 3 vías y prolongador, cinta adhesiva, apósitos, gasas, sueros fisiológicos de preferencia los de 100 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque primero para no desperdiciar, por ahí uno de 500 no deberíamos alcanzar a utilizarlo todo, porque más cargamos, más se contamina. El de 100 centímetros cúbicos es fácil de utilizar y descartar en el caso de que quede poca cantidad. Electrodos, nariceras y un manómetro, que es el que utilizamos para controlar la presión del balón del tubo endotraqueal. Sobre la mesita de pie colocamos guantes y alcohol en gel. No, para atrás salí, perdón. Y un recipiente plástico que se coloca, que es el tupper que normalmente usamos para colocar las pertenencias del paciente. El material que describimos todo anteriormente conforma la unidad del paciente y debe ser controlado al final de cada turno y realizar la correcta reposición en el caso de que hayamos utilizado parte de este material para dejarle al compañero que sigue la guardia el material necesario que pueda llegar a necesitar para utilizar con el paciente. El último tema que yo voy a tratar es limpieza, desinfección y esterilización de los materiales y de la habitación del paciente. La limpieza y desinfección de la habitación y el material no desechable se debe realizar al alta del usuario o paciente. Hay diferencia hay dos tipos de limpieza, hay que diferenciar dos tipos de limpieza. La rutinaria, que es aquella que se realiza en forma diaria, y la terminal, que nosotros lo vemos todos los días, porque la rutinaria es la que pasan en cada turno y hacen una limpieza o sea, muy superficial. Y la terminal, que es aquella que se realiza al alta del paciente. Es en forma minuciosa
colchón, cama, accesorios del paciente, mobiliarios. Esta limpieza varía de acuerdo a los sectores del hospital, el tipo de superficie a ser limpiada, cantidad y características de la suciedad presente. Es necesaria la fricción con agua, detergente y trapo limpio para remover la suciedad y los microorganismos. Es necesario realizarla antes de cualquier proceso de desinfección. O sea que si estamos haciendo el método de limpieza, que es el que utilizábamos antes, porque ya vamos a ver que actualmente utilizamos el monopersulfato de potasio, que sería al 20%, que es el Covidex, que suprime el paso de la limpieza, porque hace todo, limpia y desinfecta. ¿Por qué hacíamos antes limpieza y desinfección? Porque, por ejemplo, hay algunos desinfectantes, sin ser el Covidex, que se inactiva con materia orgánica. Entonces, si no hacíamos una limpieza y directamente desinfectábamos, estábamos inactivando la desinfección, o sea que no nos servía para nada. La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos vegetativos, excepto las esporas bacterianas o micóticas. Se efectúa por medio de agentes químicos, los que se adecuarán al tipo de desinfección que deba aplicarse. Y la esterilización, que es el último paso, es la destrucción o eliminación de toda forma de vida y puede llevarse a cabo mediante un proceso físico o químico. Cuando un elemento va a ser esterilizado, no necesita ser desinfectado. Cuando nosotros utilizamos una caja de curación, una caja de sutura, ¿qué hacemos? Lo lavamos y después lo ponemos para esterilizar. No pasamos por la etapa de la desinfección. Para la realización de la limpieza tendremos en cuenta los siguientes elementos que vamos a limpiar y desinfectar. Monitor y cables, manguito del tensiómetro, bombas de infusión, las cuales, después de realizar el procedimiento de limpieza y desinfección, deberemos enchufarlas y dejar todo debidamente enchufado. El ambú completo es válvula de PIP y mascarilla. Los ventiladores o respiradores, se desechan las tubuladuras, no se reesterilizan, se descontamina el mismo enchufándolo, así como las bombas, al terminar el procedimiento. El laringoscopio, el mango no se sumerge, el mango se lava con un paño húmedo, se descontamina con un paño húmedo. Las palas o valvas se descontaminan y se secan. Los objetos de aseo del paciente, como son las jarras, las chatas, orinales, palanganas, etc., se lavarán con agua y detergente y luego se desinfectarán. El material reesterilizable debe ser lavado correctamente y colocado en el recipiente que está indicado para su uso. O sea, justamente nosotros tenemos en el office sucio un tupper, un recipiente, donde después de lavar los materiales que van a ser reesterilizados, lo colocamos y lo llevamos a la central de esterilización. De la limpieza de la cama y el entorno se encargan el personal de limpieza. Acá juega un poco de que hay funciones que hacemos nosotros y funciones que hace el personal de limpieza. A lo mejor hay cosas que deberíamos hacer nosotros y no el personal de limpieza, como relaté antes, el ventilador. En nuestro servicio, la limpieza del ventilador, de los monitores, de las bombas, lo hace el personal de limpieza. Lo podemos hacer nosotros también, el mismo trabajo. No así, por ejemplo, lo que es la cama, el piso, el entorno el mobiliario, que lo hace el personal de limpieza. Que para eso se está utilizando desde hace aproximadamente el 2016 el monopersulfato de potasio, que sería el Covidex, que solamente se rocía, se deja actuar y después se termina de hacer la higiene de la unidad del paciente. También debemos tener en cuenta los frascos humidificadores de oxígeno y de aspiración, y el recipiente plástico
que va debajo de la cama del paciente, que es donde nosotros guardamos los objetos personales, que ahí lo que tenemos que ver o tener en cuenta es tratar de tenerlo lo más ordenado posible, colocar solamente lo que necesitamos, los objetos personales del paciente, no 3 cubrecamas, una frazada, 3 paquetes de algodón, o sea, tratar de mantenerlo ordenado y limpio. Estas son unas diapositivas donde podemos ver que tenemos que tener en cuenta que en la UCI hay lugares que son altamente tocados y otras superficies que son poco tocadas. Las superficies que son altamente tocadas son las que más debemos hacer hincapié nosotros en descontaminar después de, por ejemplo, tocar las barandas, higienizar o bañar al paciente, después de manipular el ventilador o el monitor, o las bombas de infusión, que son las superficies altamente tocadas que nosotros podemos descontaminar con el Covidex. Acá hay diapositivas donde podemos ver superficies que son altamente tocadas. Las superficies altamente tocadas, en realidad antes se hacía la limpieza y desinfección, y las poco tocadas limpieza, pero ahora, ya les repito, con el uso del Covidex podemos utilizar el Covidex para todo. Bueno, yo voy a hablar del procedimiento relacionado con la venoclisis en general. Concepto. Es una técnica aséptica que se realiza para administrar directamente soluciones y fármaco y consiste en colocar un catéter por vía periférica. Los accesos, las más utilizadas son la radial, cubital y la basílica. Esta última, la basílica, se usa en caso de urgencias. Y por último, los metacarpianos dorsales. Los materiales, como lo pueden ver, estos son los materiales que se utilizan para realizar una vía periférica. Criterios de elección del catéter. El criterio de utilización de un tipo u otro estará determinado básicamente por la edad. Si tenemos en cuenta los pacientes pediátricos, la calidad y calibre y el acceso venoso. El objetivo del uso, tiempos previsibles del tratamiento, la agresividad de las sustancias a infundir, característica del propio catéter. Se recomienda utilizar catéteres de menor diámetro, número 20G o 22G, excepto en urgencia, ya que a mayor diámetro, mayor irritación mecánica de la vena y predispone a tromboflebitis. Acá tenemos conectores sin agujas, que son los ideales, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en nuestro hospital. Los conectores sin agujas evitan el riesgo de contaminación cuando se accede al catéter periférico o central, elimina el uso de los tapones y agujas y sella el sistema y lo mantiene cerrado. Estos son el Tergader o parche semipermeable, la marca 3M, generalmente el que nosotros usamos en el hospital. Su uso es para las heridas y también para fijarla y proteger la vía, el sitio intravenoso. Es un apósito de fácil aplicación, excelente adhesión, es hipoalergénica y cuida la piel del paciente. Permite la monitorización visual permanente del sitio intravenoso y de la herida. La preparación del paciente. Informar al paciente el procedimiento a realizar y pedir su colaboración, colocar al paciente en posición de cúbito supino, elegir el brazo no dominante para permitir mayor libertad y movimiento. Se le informará la sensación de dolor que puede experimentar a la hora de realizar la punción. Se le comunicará las limitaciones en los movimientos del miembro elegido. Las recomendaciones es evitar los pliegues, las muñecas y los miembros inferiores, excepto en urgencias.
ya que se asocian a irritaciones mecánicas de la vena y tromboflebitis. Evitar la contaminación del equipo y manipulaciones innecesarias, ya que pueden producir desgarro y hematomas en las venas. No colocar cinta por encima del punto de inserción. No introducir aire al torrente circulatorio para minimizar la embolia gaseosa. Siempre que se deba cambiar un catéter, se reemplazará todos los equipos completos de perfusión. No canalizar venas varicosas, trombosadas, ni aquellas que están previamente, que han sido ya utilizadas. Y no emplear las extremidades afectadas de un paciente. Como por ejemplo, que ya lo habíamos nombrado, un paciente con una fístula arteriovenoso, o mastectomía o vaciamiento axilar. No colocar llaves de 3 vías directamente al catéter, porque producen lesiones en la piel por decúbito, producen lesiones en la piel por decúbito. En caso de obstrucción, no empujar el coágulo al torrente sanguíneo, con una jeringa con solución salina, en caso de no aspirar, y en caso de no resolverse, cambiar totalmente la vía, retirarla y volver a colocar otra nueva. Bueno, vamos a hablar del mantenimiento de la vía periférica. El lavado de manos, como dijimos antes de manipular el equipo y las conexiones, los 5 momentos. Limpieza de los puertos de inyección con alcohol al 70%, por un lapso de 5 segundos antes de entrar al sistema. Esto hay que hacerlo, es muy importante. Vigilar diariamente el trayecto venoso del catéter periférico y retirar el mismo si el paciente presenta signos de flogosis, irritación, infección o mal funcionamiento de la vía. Cambiar el sistema de infusión, prolongadores y llave de 3 vías cada 72 horas y cuando la encuentren visiblemente sucia. Dejar constancia en el informe de enfermería y cerca de la fecha de colocación del catéter y el cambio. Bueno, ahora vamos a hablar de la retirada del catéter periférico. Retirar el catéter antes de las 48 horas cuando no ha sido colocado con una técnica estéril, en el caso, por ejemplo, de alguna urgencia, que no se ha tenido en cuenta la esterilidad. No retirar catéteres a menos que se encuentre clínicamente indicado. Se deben rotar los sitios de colocación de los catéteres periféricos en adultos con una frecuencia no superior a las 96 horas o cuando se encuentren visiblemente sucias. Bueno, ahora vamos a hablar de las vías periféricas, la vía central. El concepto de la vía central es un catéter venoso central, que es un dispositivo radiopaco cuyo extremo distal llega a la vena cava superior o vena cava inferior, justo a la aurícula derecha, y se implanta con fines diagnósticos o terapéuticos. Los accesos son vena subclavia. La vena subclavia permite al paciente una mayor libertad de movimiento, sin embargo está contraindicado en coagulopatías por la dificultad para controlar hemorragias. Su principal complicación es la aparición de neumotórax. La vena yugular interna es la vía de elección y su riesgo de complicación es bajo. Y después tenemos el acceso a la vena femoral. La utilidad: administración rápida de fluidos, terapia intravenosa prolongada, monitorización y medición de constantes como PVC, presión venosa central, tensión arterial media, presiones pulmonares y gasto cardíaco. Plasmaféresis, múltiples extracciones de sangre, administración de alimentación parenteral. Estos son los materiales que se necesitan para una colocación de una vía central. Preparación del paciente y asistencia durante el procedimiento. Informar al paciente el procedimiento a realizar y pedir su colaboración, como en todo lo que venimos hablando.
dejar al descubierto la zona donde se va a colocar el catéter, acondicionar la zona de acceso, colocar al paciente en la posición más adecuada para evitar embolias gaseosas, la inserción del tórax yugular externa se recomienda en posición de Trendelenburg, con la cabeza menos 0 grados, y en inserción femoral se recomienda la posición supina. Girar y mantener rotada la cabeza del paciente, limpiar la piel con un antiséptico, alcohol iodado o clorhexidina al 2%, de la clorhexidina al 2%. Esa es más. Antes de la inserción del catéter venoso y esperar secar la solución. Aplicar solución antiséptica desde el centro de la zona de la zona de la punción con movimientos circulares hacia la periferia según técnica estéril. Preparar guía, purgar B13, prolongadores con técnica estéril. Alistar el carro de curaciones con el material necesario que vamos a utilizar. Lavado de manos quirúrgico por parte del operador y no quirúrgico por parte del ayudante. El operador debe utilizar al máximo las barreras de seguridad como bata, gorro, barbijo y guantes estériles, y el ayudante debe emplear para su colaboración con el operador bata, gorro, barbijo y guantes no estériles. Inserción del catéter por parte del facultativo, visualizar monitorización del paciente, registrar signos vitales al comienzo y al finalizar el procedimiento. Reducir al mínimo la manipulación de conexiones y rotular los equipos de perfusión para su posterior recambio. Utilizar una gasa o apósito transparente Tergader o semipermeable para cubrir el sitio de inserción del catéter. Y reemplazar el apósito si se afloja, se encuentra húmedo o visiblemente sucio. Y colaborar con la realización de rayos X de tórax de control para comprobar si la colocación del catéter fue correctamente para descartar complicaciones. Las complicaciones son, puede producirse embolia aérea, el mantenimiento del catéter, utilizar siempre catéteres con el mínimo de luces posible, dependiendo del estado del paciente, rotular bombas de infusión con nombre de drogas a infundir, supervisar visualmente los sitios de inserción del catéter una vez por turno. El apósito estéril transparente semipermeable puede durar 7 días. Cambiar los apósitos siempre que estén mojados, sucios o despegados, y realizar una curación con técnica estéril. No colocar cinta por encima del punto de inserción. No colocar llave de 3 días donde solo puede pasar una medicación. Lípidos, propofol, noradrenalina, dopamina, alimentación parenteral, dobutamina, bicarbonato, etc. No instalar llave de 3 vías directamente al catéter. Se produce acodamientos del mismo y lesiones por decúbito de la piel. Siempre utilizar un prolongador. Se aconseja un prolongador corto con una llave de 3 vías. Y dejar una luz con llave de 3 vías libre para extracción, administración de medicamentos urgentes o toma de PVC. Antes de cualquier manipulación de equipos, conexiones y válvula, efectuar lavado de mano y utilizar guantes limpios. Cambiar equipos de perfusión, prolongadores, llave de 3 vías con una frecuencia de 96 horas y siempre que las conexiones se encuentren visiblemente sucias y en caso de desconexiones accidentales. Designar una luz exclusiva para la nutrición parenteral. Como ven acá,
Esta es una vía central con 3 lumen. Está el lumen proximal, el distal y el medial. En el medial es donde deberíamos colocar la nutrición parenteral. Cambiar los equipos de nutrición parenteral y emulsiones lipídicas cada 24 horas. Reemplazar la guía utilizada para administrar infusiones Propofol cada 6 o 12 horas. Y no sumergir el catéter o el sitio de inserción en el agua. No colocar pomadas antibióticas para reducir la introducción de microorganismos al catéter. Y por último, la retirada y recambio del catéter. Informar al paciente el procedimiento a realizar y pedir su colaboración. Cerrar las infusiones, lavarse las manos, colocarse los guantes estériles, quitar punto de sutura, retirar el catéter lentamente, en condiciones estériles, y una vez retirado el catéter, ejercer presión en el punto de inserción. Aproximadamente 5 minutos y mantener el orificio de la piel bien tapado, cubierto inmediatamente con un apósito por 24 horas. Y no utilizar recambio con guía cuando existe evidencia de infecciones. Cuando la inserción del catéter se ha realizado sin técnica estéril, se recomienda retirarlo antes de las 48 horas y colocar uno nuevo en un sitio diferente. Siempre que se cambie un catéter, se reemplazará todos los equipos de perfusión y los colaterales. Observar la herida y registrar en informe de enfermería hora en que se retira el catéter. Se recomienda cambiar catéter central cuando el paciente ingresa de otra institución y se cultiva la punta del mismo y se envía a bacteriología. Y bueno, por último, vamos a hablar de la escenografía de la unidad del paciente. La escenografía de la planta física facilita la observación directa de los pacientes como parte de función de monitoreo. De esta manera se facilita la vigilancia de los monitores de las constantes variables fisiológicas. Asimismo, debemos tener en cuenta que la tendencia actual en el diseño es el de las terapias con ventanas al exterior, con el fin de aprovechar la luz natural y facilitar a los pacientes la orientación en tiempo y espacio. La superficie de cada habitación debe ser amplia, superficie no menor a 9 metros cuadrados, de forma que permita colocar la cama separada de la pared unos 50 centímetros para facilitar el acceso del paciente desde cualquier lado. Este acceso generalmente se ve afectado por el emplazamiento de la cama y por el tipo de monitoreo o fuentes de electricidad, oxígeno, bombas de infusión. Es común la instalación de columnas móviles a ambos lados de la cama, donde se colocan las bombas de infusión continua y de alimentación, con lo que se gana la funcionalidad y se permite al personal acceder a ello con más facilidad. También se dispone de un soporte de pared donde se coloca el monitor de cabecera multiparamétrico. El ventilador debe estar ubicado contrario al soporte de las vías de infusiones continuas. El poliducto de panel de gases centrales dispone de 2 bocas de oxígeno, como dijo mi compañera, una de aire comprimido y una de sistema de aspiración. Y la mesa auxiliar se ubica en la parte inferior de la cama para la administración de los insumos necesarios para el paciente, y sobre la misma se debe colocar alcohol y guantes descartables, como también nombró mi compañera. Esto sería lo ideal, una escenografía ideal. Acá tenemos otra escenografía que podemos ver que el ventilador está desenchufado, la cama no cumple con lo que dijimos, 50 centímetros de la pared, las bombas de infusión, la columna en las bombas no están alineadas, están desenchufadas, las bombas
por ejemplo, el soporte toca toca el monitor y lo puede romper el monitor. Acá se ve, por ejemplo, el motor del colchón de aire puesto en el panel y los cables están todos desconectados, enredados, o sea que esta escenografía no corresponde, no es una buena escenografía. Los accesorios deben estar conectados al monitor de cabecera y colocados correctamente al paciente, como dijimos anteriormente, los cables de electrocardiograma con electrodos, tensión arterial no invasiva con el manguito adecuado, también colocar correctamente al paciente, los cables no deben estar enrollados porque se rompen y se cortan. No enrollar los cables porque se rompen y se cortan. Sistema completo de aspiración y caudalímetro de oxígeno con sus correspondientes humidificadores. El frasco del sistema de aspiración debe ser vaciado y desinfectado siempre que sea necesario al finalizar cada turno. Siempre tiene que estar limpio. Bolsa, máscara, reservorio con válvula de PIC y ambú. Como dijo mi compañera, tiene que estar completo. Colocar colchón de aire a todos los pacientes postrados y o pacientes los pacientes que están ventilados o postrados. Y preparar adecuadamente la cama según técnica. Contenedor de objetos personales. Ahí también habló mi compañera, que dijo que tiene que haber lo justo y necesario, todo tiene que ser solo los elementos personales del paciente y no otra cosa. Y la mesa auxiliar tiene que estar limpia, con guantes y alcohol en gel, también como lo nombró mi compañera. En la mesa auxiliar no se deben colocar objetos contaminantes como orinal, chata, porque allí también los pacientes depositan sus alimentos. Y dispositivos de oxigenoterapia completos y ubicados en el soporte, como máscara con reservorio en el panel, con máscara con reservorio o cánulas nasales, y el ventilador debe estar conectado a la toma de corriente eléctrica y al poliducto de gases centrales. Si el paciente precisa ventilador, verificar que sus interfaces estén conectadas y colocadas correctamente, y el mismo deberá estar ubicado contrario al soporte de las vías de hidratación. Las columnas móviles con bombas de infusión continua conectadas a la alimentación eléctrica. Siempre tienen que estar cargadas. Todas las vías parenterales deben estar identificadas correctamente, acomodadas de manera que no queden entrelazadas, como acá. Por ejemplo, esta es una figura de un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo grave, que tiene un captor de PIC, y si pueden observar, el captor pasa por delante de las venas, de las vías, los cables están enrollados y las bombas no están identificadas correctamente, como habíamos hablado, que tienen que estar rotuladas correctamente. Esta escenografía no va, no corresponde. No es una buena escenografía. El paciente tiene que estar alineado con la cabecera a 45 grados. Los brazos no deben quedar suspendidos fuera de la cama porque producen edema de miembros, y tener en cuenta que no debe ser sujeto el paciente a la cama, excepto en algunas condiciones, en determinadas situaciones. Esto no va tampoco, el paciente no está alineado. La unidad debe estar organizada y en perfecto estado, tanto para recibir al paciente como para su atención, y entregar la guardia en condiciones y la unidad limpia y ordenada, como también lo dijo mi compañera anteriormente. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá terminamos por hoy. Si alguien tiene algún tipo de pregunta y somos capaces de responderla, lo vamos a hacer. Muy lindo. Yo acá vi en el chat, Mariana preguntó, si se puede hacer limpieza con clorexidina al 2% para colocar las vías periféricas para mayor desinfección.
Sí, sí, es el spray que estamos hace un tiempo. Lo que pasa es que todo se adapta al tiempo en que, o sea, lo que el hospital nos provee. Y sí. En una época no había en la clorexidina en spray como solíamos tener últimamente, que más en la época de COVID, que nos daban para hacer la descontaminación de la piel para las vías periféricas, las vías periféricas, que es la clorexidina en spray. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, que hay que permitirle un tiempo de secado. No es como, por ejemplo, el alcohol iodado, que en unos segundos se seca y ya podemos hacerle el procedimiento. Claro, hay que esperar 5 segundos, que yo ya también lo nombré en una de las diapositivas. En cambio, con la clorexidina hay que esperar que se seque por completo para poder hacer el procedimiento. Muy bien. Muy lindo, chicas, la verdad. Felicito. Algo que me olvidé de comentar es, nosotros en una época utilizábamos mucho para descontaminar todo lo que son, por ejemplo, los mangos del tensiómetro, los cables de los monitores, o otro tipo de superficies, el alcohol al 70. El alcohol al 70 lo que tiene es que seca, deshidrata la goma. Entonces lo que vamos a lograr es que con el tiempo se resquebrajen y dejemos de utilizarlo porque no lo vamos a poder, o sea, no nos va a servir más. Por eso es que el Covidec vino como a reemplazar la limpieza y la desinfección, porque hace las dos cosas, y no daña los materiales como son, por ejemplo, los que contienen gomas. Y las bombas también, las rompen. Las bombas también. Todo lo que tenga plástico, goma, como que el alcohol lo va secando, lo va deteriorando, y tarde o temprano lo terminamos dañando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ni se les ocurra preguntar. Bueno, me parece que no. Nadie preguntó más nada. Bueno, nos vemos de acá a 15 días entonces.